¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy con un video muy interesante para todos ustedes. Queremos traerle el paso a paso de cómo hacemos las macetas de cemento encapsuladas con resina epóxica y utilizando para lo que son los diseños tintas en alcohol. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Este es un proceso que lleva varios pasos, pero es muy importante que prestes atención a todos ellos para que puedas aprender y puedas implementar esta técnica en tu emprendimiento. Vamos a estar utilizando, como siempre o como últimamente lo hemos estado haciendo en los videos que han estado observando ustedes, cemento premezclado. La verdad que no me canso de repetirles que es una opción muy buena que estamos utilizando, ya que no tenemos que estar lidiando con la mezcla con arena ni nada de eso. Simplemente le agregamos el agua necesaria y hacemos la mezcla tan ligera o tan espesa dependiendo el tipo de pieza que vamos a estar utilizando. Para los que son nuevos en el canal y están observando que estamos golpeando el molde de silicón o la carcasa que cubre el molde de silicón, esto lo hacemos para evitar en lo posible que nos salgan orificios en la pieza final, y más que nada en este tipo de piezas en la que vamos a estar encapsulándola con resina epóxica, necesitamos que esté lo más lisa posible. Para el desmolde esperamos 24 horas como siempre y procedemos entonces a sacar la pieza del molde de silicón con mucho cuidado, aunque con estos moldes la verdad que nos es muy fácil sacar las piezas sin dañarlas. Como saben, estos son moldes que son hechos por nosotros. La verdad ya he perdido la cuenta de cuántas piezas hemos hecho con ellos y se mantienen intactos sin ningún tipo de problemas. Ahora proseguimos con el lijado de la pieza. Como les comenté, necesitamos que esta pieza nos quede lo más lisa posible. Después de haber lijado muy bien la pieza, vamos a aplicarle un sellador de color blanco que nos va a servir como pintura de fondo para el diseño que vamos a hacer con las tintas de alcohol. Ahora vamos a entrar en la etapa de la aplicación de la resina epóxica a la maceta de cemento. Para esto vamos a estar utilizando un torno muy rudimentario que hemos hecho nosotros. Este consta de un motor que gira tanto para la izquierda como para la derecha. Quiero hacerles énfasis que sin este torno no pudiéramos hacer esta técnica con resina epóxica. Para el caso de nosotros vamos a estar utilizando una resina epóxica que se compone de dos partes, tanto la resina como tal y el endurecedor o catalizador. Esta es una resina que se mezcla 1 a 1. Por decirle un ejemplo, si vas a utilizar 50 mililitros de la parte A, tienes que usar 50 mililitros de la parte B. Esta es una resina que después de haberla mezclado nos da un tiempo de trabajo de aproximadamente 30 a 40 minutos y un tiempo de secado primario, por decirle así, de 4 horas. Le llamo primario porque en esas 4 horas o al finalizar esas 4 horas ya la resina no se va a caer, no se va a malformar. Si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que te parece muy interesante y que estás esperando ver el resultado final. Por tal motivo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que nos sigas apoyando con tus comentarios y compartiendo este video. De esta manera YouTube nos recomienda a muchas más personas. Es muy importante para nosotros para así tener la motivación de buscar, de traer más contenido que pueda ser de tu interés. Es importante que al trabajar con resina epóxica siempre recuerdes las medidas de seguridad que debes mantener. Las dos principales son la utilización de guantes de nitrilo y la utilización de mascarilla antigases.
Como puedes apreciar, estamos aplicando resina epóxica sobre toda la maceta de cemento muy cuidadosamente, ya que es muy importante que toda la pieza quede bien cubierta de resina. Una vez nos hayamos asegurado que tenemos la pieza completamente cubierta con la resina epóxica, vamos a proceder a aplicar los colores que hemos escogido para hacer nuestro diseño. En cuanto a escoger los colores que se van a utilizar para cada maceta, va a depender realmente del gusto de cada quien. Siempre que revolvemos la resina epóxica antes de aplicarla a la pieza, vamos a obtener cierta cantidad de burbujas que nos puede afectar el resultado final. Para esto utilizamos el soplete o mechero de gas que nos ayuda drásticamente a eliminar todas las burbujas que se forman en la pieza. Después de haber aplicado la resina con las tintas de alcohol y haber usado el mechero para explotar todas las burbujas que se nos formaron, debemos esperar aproximadamente entre 4 a 5 horas para poder apagar el torno. Ya en ese momento la resina no se va a caer de la maceta de cemento. Después de haber pasado esas 4 a 5 horas y haber apagado el torno, tenemos entonces que esperar aproximadamente 24 horas para poder utilizar la maceta de cemento sembrando la planta que usted haya escogido. Y bueno amigos, este es el resultado final de la maceta de cemento encapsulada en resina epóxica utilizando tintas en alcohol. Aquí le muestro a la izquierda la maceta antes de haberla sembrado y ya aquí en la parte derecha le estoy mostrando la maceta que le hemos sembrado, una hermosa planta de jade. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Te recuerdo nuevamente, suscríbete al canal, déjanos un comentario y nos vemos en la próxima.